empezar a buscar a Clara Anaí porque ya supe que podía estar viva. Arañando lo que fuera y corriendo por donde pudiera para saber datos de Clara Anaí, y llegaban versiones que decían que había muerto, que es la que venían de la policía, y versiones de gente que se atrevía a hablar y me decían que la habían sacado viva. A nosotras ni contar lo que nos han hecho sufrir, pero nunca lloramos en público si podemos. Debajo de la almohada, cuando nadie nos ve, ahí soltamos nuestro dolor. El 24 de noviembre del 76 fue un ataque brutal llevado adelante por la policía y el ejército a una casa donde vivía Daniel Mariani, el hijo de Chicha Mariani, Diana Teruggi y Clara Anaí, y donde además funcionaba una imprenta, y donde los compañeros de militancia de Diana y de Daniel, junto con ellos, imprimían una revista llamada Evita Montonera. Esa revista publicó Los vuelos de la muerte, entre otras cosas. La compran en agosto del 75, ellos se mudan y automáticamente en el fondo empiezan a construir un falso fondo, y en esa pared falsa detrás, en ese pasillo, ellos tenían unas máquinas e imprimían esta revista. A los vecinos le decían que hacían conejo al escabeche, que efectivamente funcionaba, digo, tenían conejeras, cocinaban conejos y los vendían, y así tapaban todo el proceso de la imprenta. Cuando Camps, Echecolás y el terrorismo de Estado tuvo noticia de dónde estaba, llevaron adelante un ataque brutal que duró 4 o 5 horas, donde mataron a todos los que estaban presentes en esa casa, entre ellos estaba Diana, y secuestraron a Clara Anaí Mariani. Y la madre es quien la protege en el baño, la resguarda, y después intentando pasarla a la casa del vecino, bueno, no llega, porque Echecolás está en los techos de los vecinos con otros policías y la acribillan a Diana al pie del limonero. Juntan los cuerpos en el fondo de la inmueble. Anteriormente se llevan a la beba con vida y lo que hacen es producir un incendio. Detrás mío vemos el agujero, el hueco que quedó. Eso se hizo con una tanqueta una vez que ya no había ruido dentro de la casa. No había rejas en ese momento, la ventana estaba abierta de la pieza del matrimonio porque era noviembre, mediodía. Así que este proyectil pasa derecho y se encuentra con esta pared que dividía la cocina de la habitación y llega hasta el baño. Daniel no se encontraba en la casa. Al año siguiente, el 1 de agosto del 77, encuentran a Daniel Mariani y lo asesinan también. Y todos los adultos están desaparecidos. La lucha comienza al día siguiente, una vez que ella se entera en los diarios que esta casa fue atacada, efectivamente, en la Gaceta, en El Día. Y a partir de ese día, Chicha no dejó de buscar a su nieta. Tengo mi hija desaparecida y su esposo, mi yerno, desaparecieron en Montevideo, Uruguay, con su hijita, en aquel momento de 23 meses, Paulita. Viajó a Uruguay y buscamos en todo lo que nos parecía pertinente. En una de las instituciones hablo con el director y el director me dice: señora, ¿por qué no se queda en su casa a descansar y espera? Usted sabe cómo son los chicos, a lo mejor salió con el noviecito y fueron a bailar y se le pasó la hora. Quédese tranquila, vaya y espere. Y lo miré y le dije: tiene razón, a los 23 meses puede ser que haya ido a bailar y se distrajo. En ese momento me di cuenta que yo tenía que separar
la nena de los padres. Así que decidí volverme de vuelta a Argentina y decido ir a La Plata, directamente a un juzgado de menores. Y en ese juzgado de menores había 4 señoras que estaban esperando la audiencia con el juez de menores. Y se me acerca una de ellas, que era Chicha Mariani. Les conté lo que me pasaba, por qué estaba ahí. Y ella me dijo, mira, nosotros ahora tenemos una audiencia, sin audiencia no te van a entender. Así que si vos querés, unite a nosotras y hablás con el juez. Bueno, en ese momento me uní a ellas, hasta que Chicha partió, estuve al lado de ella todos esos años. Muchas de las madres y abuelas eran docentes, tenían esa característica, especialmente las de La Plata, ¿no? Tanto Erenia como Chicha como Estela. Tenían también un conocimiento de la institucionalidad o una expectativa de esa institucionalidad, de lo que significan, ¿no? Esas instituciones que debían ayudarlas, la justicia, la comisaría, un montón de sectores que posteriormente no lo hicieron. Esa reconversión en organización rápidamente, que las convirtió en todo, ¿no? Las convirtió en policías, en detectives, en forenses, en médicas, en psicólogas, digamos, tuvieron que hacer toda una tarea de contenerse mutuamente, de acompañarse, de cuidarse. Vivan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. Mis chicos nacieron subversivos, trabajaban y estudiaban. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? Teníamos un lenguaje para saber de qué hablábamos. Por ejemplo, cuando hablábamos de batitas, hablábamos de los chicos chiquitos. Cuando hablábamos de flores, era porque nos íbamos a encontrar en tal confitería, en Las Violetas, por ejemplo. Cuando hablábamos de los cumpleaños, hablábamos de nosotras, porque sabíamos que los teléfonos estaban tomados, sobre todo el de Chicha. La conocí de muy chico, no sé, creo que 9, 10 años. Yo nací el 75, así que sería año 85, y se estaban llevando adelante en la Argentina las primeras restituciones. Creo que eran pocos los jueces que se animaban a pelear por el derecho a la identidad y por el reclamo de las abuelas, y uno de esos fue mi padre. Los chicos que recuperaban su identidad, en muchos casos sí, venían a casa con Chicha, con Elsa, con otras abuelas de Plaza de Mayo. Íbamos los fines de semana, recuerdo, al parque de la ciudad. Teníamos todos la misma edad. Y Chicha conversaba mucho conmigo sobre estas cosas. La búsqueda de identidad, lo que significó para nosotros, para Argentina, para nosotros abuelas, y para Argentina en general, ese trabajo, el trabajo de darse cuenta de que tenemos derecho a saber de dónde venimos, quiénes somos, quién es nuestra familia, nuestra nacionalidad, quién puso la cara, quién hizo punta, quién fue organizando todo fue Chicha Mariani. Chicha Mariani fue una gran protagonista de los juicios y tenía una capacidad, Chicha, de investigación pocas veces vista. Tenía su casa montada como si fuera una enorme oficina, un enorme archivo y una memoria prodigiosa. Si hay algo que identifica a la Argentina en la transversalidad del pensamiento ideológico de muchos sectores, es el orgullo de haber logrado hacer justicia, de ser uno de los países pioneros en el mundo, de haber podido juzgar dentro de su país los hechos aberrantes que ocurrieron en la dictadura. Ella fue para mí, una hermana es poco, porque fue mi guía, fue la persona que más o menos me fue formando, digamos, desde otro lugar. La extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se le extraña, se le extraña, se le extraña. Era una persona muy dulce, muy cálida,
muy inteligente, muy observadora. Que esté emplazado el pañuelo para que cada vez que vayamos a una sesión recordemos que hay una historia detrás nuestro que todos los días debe acompañarnos para no perder el rumbo. Dieron su vida por construir una Argentina mejor y por saber qué pasó y por sobre todo para que no vuelva a pasar. La imagen de Chicha me hace decir que la dictadura nos permitió conocer lo peor del género humano. A Videla, a Echecolás, a Camps, a Saint-Gent, los vuelos de la muerte, los centros clandestinos de detención, la apropiación de niños. Pero también nos permitió conocer lo mejor del género humano, que fueron estas madres, estas abuelas y esta mujer extraordinaria como Chicha Mariani, que dio todo por una sociedad mejor. Bueno, reanudamos entonces el debate y hacemos pasar a la señora María Isabel Chorovic de Mariani. Querida nieta, Esto me hace... tus abuelos maternos gustaban de la ciencia, tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70, un presagio de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tú